Buenas noches nuevamente. Mi nombre es Lady Sánchez y les doy la bienvenida a todas las personas que se encuentran esta noche acompañándonos en la sala. En esta ocasión aprenderemos qué es el sueño, qué lo altera y cómo manejarlo con consejos prácticos por medio de una guía médica. Algunas cosas que debemos tener en cuenta dentro de la logística de este webinar es que mantendremos nuestros micrófonos apagados para evitar interferencias. Mantendremos nuestro chat inhabilitado y lo abriremos al final de la charla para que ustedes puedan hacer sus preguntas a nuestro conferencista. Les recomendamos tener papel y lápiz para que puedan anotarlas y hacer la mayor cantidad de preguntas que puedan. Sin más, hoy tenemos el privilegio de contar como conferencista invitado con el doctor Uriel de Jesús Ramírez Campuzano, médico cirujano egresado de la Universidad Javeriana, con especialista en sintergética, con más de 30 años de experiencia en medicina alternativa. Bienvenido, doctor Uriel. Muchas gracias, Lady. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar sobre el sueño, esa función biológica primordial tan importante, un proceso natural de todo ser vivo que en el ser humano involucra la tercera parte de la vida, un momento en el que el organismo repara tejidos, establece nuevamente ciclos enzimáticos y ordena los patrones hormonales, las cadenas hormonales que van conllevando a que tengamos una salud óptima, una salud buena. Si hacemos cuentas, en una persona aproximadamente de 30 años, 12 años de su vida se la ha pasado durmiendo. Eso es bastante tiempo, muchísimo, para no aprovecharlo, porque generalmente desaprovechamos ese tiempo. Generalmente nos echamos a dormir, como decía un maestro mío, y no nos acostumbramos realmente a acostarnos, a tener unos hábitos saludables de esta parte de nuestra vida diaria tan importante, tal vez la más importante, porque es la que nos permite empezar a tener un buen día, a tener una claridad de pensamientos, una claridad de decisión y una claridad de desenvolvimiento en nuestra vida cotidiana. Entonces, primero quiero, esa conciencia nos permite darnos cuenta de las cosas. Cuando nos acostamos, esa conciencia pasa al cuerpo astral, que es uno de los cuerpos que tenemos, y pasamos a cuarta dimensión. Entonces, esa conciencia solamente sale del cuerpo y entra solamente por dos sitios. Uno es el plexo solar, que es el tercer centro que corresponde a nuestro plexo animalito, donde cuando salimos por ese plexo, que es cuando nos echamos a dormir, pues van a ser sueños repetitivos del cotidiano vivir, de las situaciones que hemos vivido. Nos soñamos hablando con el jefe, con las personas que tenemos cuestiones pendientes, con situaciones que están por resolverse, y nos acostamos con esa tensión de resolución. Y ahí entonces el cerebro no se apaga, el cerebro sigue activo. Por eso entonces al otro día nos levantamos con la cabecita cansada, pesada, nos levantamos con tensión muscular y nos levantamos con pérdida de ánimo. Y ahí nuestro día empieza a no ser bueno, a desmejorar. Entonces, esto ocurre cuando nos acostamos con el ego encima, cuando nos acostamos sin tener una higiene adecuada del sueño, que es lo que vamos a ver más adelante, cuando nos acostamos con todo lo que creemos que somos desde nuestra mente inferior, y eso nos hace pesados, nos hace salirnos por ese centro de energía donde van a ser sueños, como les digo, con unas interacciones muy similares a esta tercera dimensión, en donde tenemos contacto con energías que son densas, energías de miedo, de angustia, de zozobra, de estrés. Entonces, no es el sitio adecuado por donde debemos salirnos al mundo astral. El otro sitio por donde sale la conciencia o puede salir es por el plexo cardíaco, que es el cuarto centro de energía, el centro del amor. Para que la conciencia salga por este centro de energía necesitamos hacer una higiene del sueño. Cuando salimos por ese plexo cardíaco van a ser sueños muy diferentes, van a ser sueños en calma, sueños tranquilos, sueños donde podemos tener contacto con seres extraordinarios, seres como los que
nos presentan unas películas para niños donde vemos unicornios, donde vemos seres angélicos, donde vemos seres divinos, donde vemos elementales de la naturaleza, sueños realmente que nos llenan de energía y nos llenan de optimismo y nos permiten recordarnos esa esencia de Dios que somos, esa alma que somos. Entonces, vamos a diferenciar entre como esta lámina de la izquierda, donde nos acostamos a dormir con todo encima, así como está ahí con su ropa, nos acostamos con el ego, nos acostamos con las preocupaciones, nos acostamos con todo lo que creemos que somos y de todo ese protagonismo que vivimos en la vida. Y debemos empijamarnos, vamos a empijamar tanto el cuerpo como la mente para que podamos tener acceso a salirnos por el cuarto centro. Obviamente esto es un proceso, ¿no? Esto no lo logramos de la noche a la mañana, pero pues hay que empezar más pronto que tarde. Poco a poco vamos a ir viendo los resultados de tener sueños realmente reparadores y de sueños donde hacemos realmente conexión con el plan por el cual hemos venido a este plano, que es lo más importante. Entonces, ¿qué posibilita un buen descanso, un buen sueño? Hay una condición sine qua non que posibilita un buen sueño y es la paz interior. Esa tranquilidad con que debemos llegar a este momento del día. Entonces debemos abordar este momento del día no desde la perspectiva que lo hace la mente inferior, donde la mayoría de las veces considera que es una pérdida de tiempo, cuando realmente no lo es. Realmente es el momento más importante de cada día, porque es donde nos preparamos para tener todas las herramientas necesarias para tener una vida ecuánime y una vida en luz, una vida en vibración alta. Entonces, debemos de acordarnos que el cuerpo físico y la mente no se apagan como apagamos la luz con un interruptor. Y entonces debemos de apagarnos, debemos de irnos desacelerando, así como llega la noche, como llega la tarde. Primero va la luz extinguiéndose poco a poco hasta que la oscuridad toma el control. Y así debemos de hacerlo. Poco a poco nuestras actividades después de las 6 de la tarde deben ser actividades donde el organismo debe entrar ya en un proceso, ya hablando a nivel biológico, de alcalosis, donde empezamos a tener una quietud, una calma. Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer es hacer una limpieza del organismo, una limpieza del cuerpo físico. Vamos primero a apagar el cuerpo físico. ¿Cómo lo apagamos? En Oriente recomiendan, lo primero, darnos una ducha caliente. La temperatura de esa agua le va induciendo al cuerpo un estado de relajación. Y además de que la ducha obviamente nos va a limpiar de todas las interacciones con que hemos tenido contacto a nivel físico, de bacterias, de virus, etcétera, también nos va a permitir limpiar nuestra energía de todos estos contactos etéricos y contactos que hemos tenido con todas nuestras interacciones durante el día. Y va a permitir a la mente empezar a dispersar los pensamientos. Y esto le va a dar un mensaje claro al cuerpo de que es momento de que se empiece a quietar, de que se empiece a apagar, que es lo que estamos necesitando. Entonces, en nuestras cenas, en nuestras reuniones ya terminando la tarde, deben ser conversaciones tranquilas, ojalá con luces que no sean fuertes, conversaciones que sean amenas pero de tranquilidad, que nos empiecen a inducir una calma, una paz. Ojalá tener una hora antes un ayuno digital, un ayuno de celulares, de pantallas, de computadores, de televisor, porque el solo hecho de tener ese estímulo de esas pantallas azules le está emanando al cerebro una señal de que estar en alerta, de que estar atento a seguir resolviendo cosas. Y eso va a impedir que las hormonas que intervienen en el sueño, que ya las vamos a ver más adelante, pues no actúen como deben de actuar. Entonces, en ese ayuno digital,
mientras en esa hora vamos a aprovechar esa hora para hacer contacto con nosotros. Y en esa hora vamos a observar primero qué ha transcurrido en el día, cómo ha pasado el día, en dónde hemos estado, o sea, la conciencia, en dónde la hemos tenido. Y nos vamos a ir dando cuenta que esa conciencia se ha ido quedando en esa mente inferior, en esa loca de la casa, todo el acelere, con todo el estrés del cotidiano vivir, o se ha quedado en ese cuerpo emocional también con todas esas interacciones que hemos tenido. Y eso no va a permitir que nos podamos ir apagando. Por eso es importante pues tenerlo presente para darnos cuenta que ese no es el sitio donde realmente debemos de estar en el cotidiano. Debemos de estar a un nivel de mente superior donde podamos empezar a ver la vida de una manera causal, de una manera más tranquila, para poder ir poco a poco conectarnos con nuestra esencia, con el alma, que es donde están realmente esas vibraciones sutiles de paz. Entonces, luego de apagar el cuerpo, de irle incitando al cuerpo a que se vaya desacelerando, vamos a ir apagando la mente. Y lo primero es que debemos de hacer un cambio en ese patrón respiratorio. Entonces, en ese patrón respiratorio vamos a tener en cuenta la no tensión. No es un patrón respiratorio que nos genere angustia, porque muchas veces vemos directrices de patrones respiratorios que realmente no se acomodan a todas las personas. Debemos de entendernos cómo es nuestro patrón respiratorio en tranquilidad, y es el que debemos de empezar a frecuentar en esa hora en que ya empezamos a aquietarnos. Entonces, importante es no luchar ni forzar ese patrón respiratorio. Vamos a empezar a contar, la idea es que empecemos a contar del 1 al 100. Y en ese del 1 al 100, ¿a qué nos va a llevar empezar a hacer ese conteo? A empezarle a quitar fuerza a los pensamientos, porque sabemos que la mente tiene esos pensamientos que están rondando, dando vueltas, que necesitan resolución, que nos hacen estar en alerta. Entonces, el hecho de estar contando es irle quitando esa premura y como esa importancia a esos pensamientos que la mente va suscitando. Y mientras estamos haciendo ese conteo, que lo podemos hacer o cada vez que respiremos o cada vez que exhalemos, el ideal es que hagamos una respiración en 4 pasos. Los 4 pasos de la respiración pues son las pausas que debe tener cada movimiento respiratorio. O sea, la inspiración, una pausa, una expiración y una pausa. Clave es que sea un ritmo que nos dé tranquilidad, que nos permita estar sosegados, tranquilos. Mientras eso va sucediendo, mientras vamos contando, vamos a hacer esa higiene de nuestra mente. Ya llevamos el primer paso, que es ese recuento de lo que hemos pasado durante el día, para darnos cuenta en dónde estamos. Segundo, vamos a entregar al Creador todo eso que creemos que somos y que tenemos. Nuestros seres queridos, las mascotas, nuestras posesiones, las cosas que tenemos pendientes. Eso hay que entregarlo, eso es ir despojándonos de ese ego para ir soltando la tensión, para ir soltando ese peso con el que llegamos al final del día, tanto en nuestro cuerpo físico como en nuestra mente. Y por último, vamos a empezar a enfocar, cuando ya estemos orando al Creador, como cada uno lo haga, vamos a empezar a enfocar una luz blanca en el entrecejo. Una luz blanca que va a ir resumiendo, va a ir uniendo nuestros plexos oculares con nuestro sexto centro y con nuestro cuarto centro. El hecho de irnos a través de esa luz blanca nos va a ir permitiendo irnos saliendo por el cuarto centro de energía. Esto que acabamos de ver, pues es importante porque realmente esto es lo mismo que va a pasar cuando ya se nos termine el tiempo aquí en este plano. Igual una persona se le acaba su tiempo acá y va a salir del cuerpo físico
o por el tercer centro de energía o por el cuarto centro. Y igual así va a ser las experiencias que va a seguir teniendo a cómo haya salido, si ha salido por el tercero o por el cuarto. Por eso es muy importante empezarnos a entrenar para salirnos por el cuarto centro, para que tengamos un recorrido a nuestro origen de una manera tranquila cuando ya nuestro tiempo acá en este plano se termine. Muy bien. Esto entonces, ¿qué va permitiendo? Va permitiendo que la mente vaya perdiendo fuerza en sus pensamientos. Vamos a ir controlando esa mente sin forzarla. Simplemente es cambiándole la dinámica. Esa dinámica que viene de pensamiento tras pensamiento, vamos a irle cambiando esa dinámica y eso va a hacer que vaya perdiendo la alerta en la que vive la mente. Entonces el sueño va a empezar a llegar cuando menos lo esperemos, porque el sueño llega precisamente en ese instante, cuando entramos en esa resonancia de la ley natural de no forzar, de fluir, así como lo hace la naturaleza. Muy bien. Entonces el descanso es importante tenerlo presente para que en ese instante no tengamos que resolver más. Eso es una decisión que debemos de tomar. Eso es estar en presente cuando nos acostamos, así como debemos de estar en presente en cada instante en la vida, cuando comemos, cuando estamos en alguna actividad, igual vamos a procurar estar presente en el sueño y eso es una decisión de que ya no es tiempo de resolver, es tiempo es de reponernos, de incentivar todos esos ciclos enzimáticos, todas esas secuencias de hormonas para que recuperemos energía y recuperemos vitalidad. Y entonces esa respiración sin pausa nos va llevando a un silencio, el cual nos va permitiendo entrar en resonancia con esas vibraciones del cuarto centro para tener acceso a esa dimensión que es previa a la quinta, donde ya, como lo llaman en Oriente, Shambhala, que sería la puerta del cielo, que es esa dimensión ya de esa armonía plena, donde estamos sintiendo y vibrando en esas frecuencias del amor, de la alegría, de la paz, de la humildad, del dominio propio. Para eso debemos utilizar el sueño también para poder empezar a llegar o ir colocando esa conciencia en esa instancia para que nuestra vida realmente sea lo más fructífera posible, que realmente el plan por el cual bajamos aquí se realice. Entonces, bueno, vamos a recordar esa fisiología del sueño. Las hormonas, que son neurotransmisores que intervienen en el sueño, se generan en el tallo cerebral. En ese tallo cerebral se generan dos paquetes de neurotransmisores. Un paquete que lo llamamos la línea roja, en donde está involucrada la dopamina y la noradrenalina, y un paquete que tiene que ver con la línea blanca, donde se genera la acetilcolina y la serotonina, que es la que va a ser la precursora de la melatonina, que es la hormona directamente involucrada en el sueño. Entonces, esta línea roja pertenece al yang, que es el yang, pues, como ustedes saben, es la energía que ejecuta, la energía que hace, que ejecuta. Y tenemos el yin, que es esa energía que es nutricia, que da el sustento. ¿Qué pasa en el insomnio? ¿Qué pasa cuando una persona no duerme? Realmente el no dormir significa una disminución del yin en el organismo. Un yin que por estar tan bajo no nutre al yang. Aquí hay una paradoja porque obviamente el yin es la energía que nos aquieta y nos tranquiliza y el yang es la energía que nos activa, pero sí necesitamos un poco de yang para poder tener una armonía en estos dos ciclos de hormonas para lograr conciliar el sueño. Ese yang disminuido va a impedir que tengamos un sueño primero reparador y segundo
en buena cantidad de horas. Eso nos dice que ese yin hay que estimularlo, hay que procurar que esté en buen nivel. Entonces, ¿qué disminuye el yin? La primera causa que disminuye el yin es una fatiga crónica. Vivimos cansados y esa causa, esa fatiga crónica es un estrés prolongado, un estrés crónico, un estrés que hemos naturalizado, nos hemos acostumbrado a estar tensionados, a estar en estrés, a estar en zozobra. Pero hay que recordar que ese no es el estado natural, porque esto está llevando a muchísimos problemas, muchísimos, que vemos todos los días en la práctica médica. Este estrés es tal vez la mayor parte de la causa de las pérdidas de sueño. La segunda causa es una alteración del biorritmo de la melatonina. Entonces, en esa alteración de ese biorritmo, vemos que están involucrados algo que frecuentamos en nuestro cotidiano y son esas radiaciones electromagnéticas. Esta es el generador de esa pérdida del biorritmo de la melatonina, esa hormona tan importante en la regulación de tantas funciones biológicas, entre ellas el sueño. Entre estas radiaciones vemos que hay radiaciones no ionizantes, como la que producen los aparatos que están viendo ahí, los celulares, los computadores, las camas eléctricas, las camas magnéticas, los hornos microondas, los televisores, etcétera. O sea, todo esto que tenemos en la vida moderna, pero que no le ponemos un tiempo determinado, porque no es que pues, tengamos que alejarnos de estos aparatos, sino es ponerles un tiempo y alejarlos en el momento en que ya no los estamos utilizando. Y obviamente también están las radiaciones ionizantes, que ya son esas luces de las radiaciones de rayos X, de rayos gamma, que influyen en esa síntesis de la melatonina. También está involucrado en esta irrupción del ciclo de la melatonina las pérdidas afectivas. Cuando no elaboramos adecuadamente los duelos, también se interrumpe ese ciclo de la melatonina y eso influye obviamente en nuestro sueño. Entonces, ¿qué va a causar ese tipo de radiaciones? Va a causar fugas energéticas, fugas en donde los centros de energía pierden su energía. Recordemos que los chakras cumplen la función de ser intermediarios entre la energía nutricia del universo, que es el prana, y nuestro sistema glandular. Son esa interfase donde el chakra modula esa energía sutil que viene del cielo, la convierte en energía biológica para que las glándulas ya las puedan utilizar. Y ya obviamente los órganos pues que van a depender de esas glándulas pues van a tener o un normal funcionamiento o no, dependiendo si ese chakra está energéticamente contenido o si no, o si tiene fugas de energía o si tiene inversiones electromagnéticas, como ocurre en la mayoría de los casos. Estos campos electromagnéticos van a obran en todo el cuerpo, pero principalmente afectan el tallo cerebral, esta estructura tan importante donde radica el alma mater de nuestro sistema nervioso autónomo, ese sistema que regula esas funciones de las cuales no tenemos control consciente. Nos regula el bienestar, la tensión arterial, la temperatura, el estado de ánimo, el sueño, el apetito. Esas funciones biorreguladoras, su centro queda acá. Y por esta interacción o por esta inversión magnética que producen estos campos, se invierte la polaridad. Normalmente el tallo cerebral debe tener una polaridad norte cefálica y una polaridad sur podálica, pero en la práctica vemos que ese
ese eje se invierte, se pierde, y eso hace que disfuncione la armonía que debe haber entre esos dos grupos de neurotransmisores que acabamos de ver. Y ya hay una tercera causa, digamos, más fuerte, que se ve en los casos más severos, es cuando ya hay una alteración del tejido medio de la epífisis. Y esto generalmente se da por una artrosis cervical que va comprimiendo la arteria vertebral, y eso va pinzando las arterias perforantes que nutren el tallo cerebral, y eso va haciendo que el organismo, por tener una disminución de oxígeno, va acumulando CO2 y se va perdiendo los pulsos biológicos que existen a nivel de tallo cerebral, donde se pierde entonces esa regulación entre ese yin y yang en ese grupo de neurotransmisores, y ahí entonces ocurre que también las personas ya con cierta edad y con problemas específicos también de columna cervical, pues no duermen, y es por esa causa. Ahí, cuando ya es esa causa, obviamente, pues ya hay que entrar a restablecer ese tejido medio epifisiario, porque es lo que en esos casos es lo que está más afectado. Entonces vamos a colocar un ejemplo, como es la fibromialgia, en donde se pierden esos patrones de estabilización y de normalización del flujo, tanto a nivel muscular como cutáneo, de las estructuras del organismo. En casos muy severos, esas fibromialgias van causando una distorsión entre una disminución de ese yin a nivel de ese grupo de hormonas de la serotonina y de la acetilcolina, y va haciendo que se disparen las catecolaminas, que son el otro grupo de la noradrenalina y de la dopamina. Pero llega un momento en que se depletan tanto de catecolaminas que se pierde energía vital. Y realmente la fibromialgia va conllevando a una pérdida de energía vital que va haciendo que empecemos a tener una apnea del sueño, una patología tan frecuente, y realmente es una punta del iceberg de infinidad de enfermedades que vemos en la práctica diaria. Es una enfermedad de mil caras, como les estaba diciendo, en donde subyacente a estas enfermedades, como las endocrinopatías, la hipertensión arterial, la diabetes, enfermedades donde está el aumento del cortisol, se fue con Z, pues con S, ese aumento del cortisol, donde se mantiene unos niveles tan altos que bloquean ciclos hormonales, va conllevando también a una pérdida de la libido y a una esterilidad. Son realmente patologías que se ven a diario, muy frecuentemente, y son suscitadas por esa apnea del sueño. Entonces, la apnea del sueño tiene dos mecanismos por los cuales se genera. Uno es un mecanismo nasofaringeo, donde tenemos unas estructuras de vías aéreas superiores congestionadas. Aquí caben entonces todas estas patologías de rinitis, de inflamación de adenoides, de congestión de senos paranasales, desviaciones del tabique nasal, etc. Todo esto va llevando a que el paciente vaya teniendo apneas del sueño, y esas apneas del sueño pueden ir generando o suscitando enfermedades tan complicadas como las que acabamos de ver. Y el otro mecanismo de esta apnea del sueño lo genera ya un trastorno neurológico, donde hay una pérdida de la regulación de esos centros respiratorios a nivel de tallo cerebral, generalmente inducidos por estos campos electromagnéticos, que van haciendo que la persona entre en apneas que
en personas puede ser bastante prolongadas. Hay casos de personas que hacen apneas de minuto, minuto y medio y pueden tener en la noche entre 100 apneas y en casos gravísimos se ha visto que pacientes llegan a 500 apneas en una noche. Imagínense toda esa pérdida de oxígeno a nivel cerebral que va haciendo que la persona vaya teniendo un deterioro cognitivo y un deterioro eh, en, en general en su salud. Y ya en edades avanzadas entonces estábamos viendo estas artrosis cervicales donde vemos que hay una hipoperfusión por angiosclerosis de esa arteria vertebral. Entonces, la noche es tan importante porque ahí es donde el organismo realmente se desintoxica. En la noche ocurren ciclos enzimáticos que no ocurren de día. Por eso es tan importante suscitar un buen sueño, tener un buen sueño. Una buena salud depende de un buen sueño. Entonces, si perdemos el sueño, obviamente, pues no solamente vamos a perder la energía, sino vamos a perder, como les decía, esa reparación cerebral y esa pérdida de funciones adecuadas de memoria y de control afectivo, control emocional. Bueno, entonces, vamos a dar unos consejos prácticos para que evitemos al máximo, porque obviamente estamos en este mundo moderno, con cada vez más tecnología que nos está afectando obviamente muchísimo nuestra salud. Y no significa que nos alejemos de la tecnología, no es que sea mala, lo malo es que tenga tanto tiempo en interacción con nuestros campos energéticos, con nuestros campos magnéticos. Entonces, importante, vamos a empezar con corregir esos campos magnéticos. En la práctica diaria vemos infinidad de casos de alergias y lo primero que vemos es que el paciente tiene una radiación importante. Esa radiación puede ser suscitada o es suscitada por campos electromagnéticos que pueden estar fuera de su casa o pueden estar dentro de su casa. Fuera de la casa tenemos campos como esos transformadores de luz que vemos tan cerca de las construcciones, de los apartamentos, de las casas, en donde realmente un transformador de luz no debería estar a menos de 30 metros de una vivienda, pero esa regulación acá en Colombia no la he visto en ningún sitio. En Europa tienen esas configuraciones, debería ser así, pero acá no se ve. En esos campos electromagnéticos también tenemos, obviamente, esas tomas, dejamos al pie de nuestras camas, ¿no? Deberíamos tener tomas eléctricas al pie de las camas. Eso genera un campo en stand-by que va alterando esta armonía entre estos grupos de neurotransmisores que generan el sueño. Hay colchones magnéticos, hay almohadas magnéticas que tampoco son recomendados. ¿Por qué? Porque estos colchones y estas almohadas generan unos campos magnéticos constantes. Todo el tiempo están emanando el mismo campo magnético y el organismo no funciona así. El organismo tiene campos magnéticos pero pulsátiles. En el organismo está cambiando las polaridades, están cambiando esos pulsos magnéticos, están cambiando. Entonces no son adecuados. También lo que vemos en el mercado, que los suscitan como ayudas para tener un buen descanso, pero realmente son perjudiciales para el organismo. Entonces, obviamente también nos afectan los campos magnéticos terrestres, por ejemplo, viviendas donde es posible que pasen corrientes de agua subterráneas o haya geopatías o haya cosmopatías. Todo eso nos puede afectar no solamente el sueño, sino cualquiera de las funciones reguladoras que tiene el sistema nervioso autónomo. Podemos tener manifestaciones de tensiones arteriales inadecuadas,
pérdidas de control de temperatura, depresiones, etc. No es adecuado tener construcciones en estos sitios. Hay un libro que les recomiendo que se llama El libro de la Gran Casa Sana, que tiene bastantes consejos prácticos para cómo debe ser ese sitio en donde uno vive. Y ojalá pues si uno pudiera hacer su casa, tuviera en cuenta esas recomendaciones para no tener cableado por debajo, por ejemplo, donde pasa la cama, cableado alrededor sobre todo donde colocamos los testeros de las camas, no debería tener ningún cableado. Los aparatos que están dentro de las habitaciones deberían de tener como un enchufe o un regulador de energía, pero ese regulador se debe apagar cuando ya nos acostemos. No debe quedar tampoco prendido. Los Wi-Fi no deberían estar prendidos. Todo esto nos altera los campos magnéticos. Muy bien, entonces aquí vemos estos colchones que nos promocionan con campos magnéticos supuestamente para tener un mejor descanso y un mejor sueño, pero realmente no son benéficos para la salud porque, como les digo, son campos magnéticos continuos, no pulsátiles como los tiene el organismo. Y prácticamente pues nuestra habitación se va volviendo eso, como un vórtice de electromagnetismo en donde empieza a haber una influencia inmensa de todas estas ondas que van alterando la armonía entre ese yin y yang a nivel de nuestro tallo cerebral, haciendo que esos neurotransmisores pierdan sus concentraciones naturales y por eso se suscita el insomnio. Importante esta figura geométrica que se llama dodecaedro. El dodecaedro es una figura que representa el amor en el universo, realmente representa el yin, representa la energía. Esta es una figura que aquieta, que tranquiliza. De consejo práctico, uno debería tener un dodecaedro en el centro de su vivienda para que armonice adecuadamente el ambiente. Y podemos tener un dodecaedro cerca a nuestra mesa de noche o arriba en el techo en donde dan la cabecera de nuestra cama. Esto nos va a permitir incentivar un yin adecuado para tener un mejor descanso. Entonces tengamos presente esa figura que es bastante importante. Hay un punto acupuntural por excelencia que da tranquilidad, que tiene el efecto de sedación, el efecto de aquietarnos y se llama Susan Lee, es estómago 36. Entonces, así como vemos en esa figura, con la mano colocada sobre la rodilla, la vamos extendiendo y donde nos dé el dedo anular, que es más o menos nos da abajito de donde está la cabeza del peroné, ese es el punto y se siente como una depresión, un huequito. Ese es el punto de estómago 36. Ese punto nos va a permitir aquietarnos, nos va a permitir tranquilizarnos. Ese punto se puede simplemente hacer digitopresión. También si de pronto tenemos una moxa, podemos moxarlo un poquito, colocarle un poco de calor. Eso nos va a dar una sensación de bastante tranquilidad. Es un punto muy importante, es el punto maestro para aquietarnos. Los aceites de lavanda, de manzanilla, de sándalo, de cedro y de sésamo, o que es ajonjolí, frotado en la planta de los pies, principalmente en el área del grueso artejo del pulgar, nos va a inducir también una relajación. Entonces, el uso de estos aceites también nos permite ir teniendo un estado de relajación adecuado para un buen dormir. Infusiones de manzanilla, de lavanda, de toronjil también son muy efectivas. Ojalá una horita antes, media horita antes de hacer nuestro ejercicio de ayuno digital, de empezarnos a aquietar y empezar a programarnos para salir por el cuarto centro, una infusión de cualquiera de estas platicas nos va a ser de mucha utilidad.
Muy bien. A nivel de minerales, para un buen sueño es importante tener niveles adecuados de estos minerales, del magnesio, del zinc, del potasio y del calcio. Para suministrarlos a una persona, el ideal es conocer sus niveles plasmáticos, sus niveles en sangre y ver si están en déficit o no. Realmente el aporte mejor de minerales lo da la dieta natural, como tenemos las verduras, las leguminosas, las carnes, las frutas, los lácteos, las carnes, el yogur. Todos estos nutrientes, todos estos, perdóname, alimentos nos van a suministrar esos minerales que necesitamos para mantener adecuadamente en buena proporción de incentivo de estos grupos de neurotransmisores que vimos que son los que intervienen en ese patrón de sueño. Hay cristales con propiedades de aquietamiento, de tranquilidad, como son la amatista, como son el cuarzo rosa, la lepidolita y la piedra lunar. Se pueden tener también cerca a nuestra cabecera de la cama. Se puede utilizar una piedrita pequeña debajo de la almohada, o inclusive utilizarla si no nos incomoda para dormir. Estas piedras tienen la propiedad también de aquietarnos. Todo esto, el dodecaedro, el punto maestro, estómago 36, las infusiones, y estas piedras tienen todo este potencial de ayuda para que tengamos un buen dormir. Ya específicamente, en homeopatía existen neurotransmisores en diluciones homeopáticas de estos neurotransmisores, como son la melatonina, la glicina, la acetilcolina, el ácido glutámico, la serotonina, el GABA, para incentivar también un buen dormir. Obviamente, pues ya son medicamentos que deben ser suministrados por su médico tratante. Si ve que hay algún déficit de alguno de ellos o de varios de ellos, para ayudarles a tener un buen dormir. En cuanto existen tanto en forma individual como en forma grupal, agrupados de una manera magistral, que colaboran muy efectivamente en tener un sueño adecuado, un sueño reparador. Las esencias, bueno, medicamentos homeopáticos también a base de alfalfa, de avena, nos permiten quitarle ese generador tan importante de ese estrés crónico. Estos medicamentos nos permiten ir moderando ese estrés que vivimos en el cotidiano. El gelsemio es muy importante para darnos esa vitalidad a todo el sistema nervioso central y periférico. La inatia, maravillosa para poder incentivar esos niveles de serotonina, que es el precursor de la melatonina. Y la luz bómica, importante para irle quitando esa fuerza a la mente de estar como en ese protagonismo, como en esa tensión. Esencias florales tales como la valeriana, la pasiflora, la melisa, que es el mismo toronjil, el diente de león, la impaciencia, la manzanilla, la verbena y la grimonia, también cumplen funciones muy importantes en incentivar y armonizar ciclos enzimáticos para mantener adecuados niveles de neurotransmisores para que tengamos un buen descanso. Siempre que terminemos el día, agradezcamos de corazón esa oportunidad tan linda que tuvimos en ese momento de seguir caminando, de seguir creciendo, de seguir acercándonos a nosotros, a la esencia.
Entonces, importantísimo este agradecimiento con el creador. Y bueno, muchas gracias. Estoy atento para cualquier pregunta que tengamos. Hasta aquí nuestro seminario. Muchísimas gracias, doctor. Con mucho Ahora gusto. daremos espacio a las preguntas. Mientras tanto, les quiero recordar que las memorias de este webinar y las futuras invitaciones a estos serán enviadas vía correo electrónico. Por esta razón es importante que estén pendientes de su bandeja de entrada, ya que en los casos en los que no nos tienen agregados puede que esta información llegue a la carpeta de spam. Mientras tanto, podremos ver en pantalla los datos de contacto de Quanta. Ya estoy viendo en el chat algunas preguntas. Claudia Villalobos dice, ¿cómo se limpia nuestro hogar de interferencias electromagnéticas? Primero, tener estas recomendaciones a la hora de irnos a la cama, de hacer desconexión de aparatos eléctricos, electrónicos, que pues ya no los vamos a necesitar. Ojalá apagar el Wi-Fi, no tener el celular a menos de 3 metros de donde estamos descansando. Y ya en casos específicos, obviamente, ya hay sitios como tales que son enfermos. Hay casas, apartamentos que son enfermos, ya sea porque el terreno es malsano o porque la construcción es inadecuada. Por ejemplo, no tiene un adecuado polo a tierra, no tiene los aislamientos naturales, los cables de luz no tienen el aislamiento que deben de tener. Y en ese caso, el ideal es hacer un estudio de su sitio de vivienda y revisar si hay una alteración a nivel de radiación que ya se logra hacer para evaluar si hay líneas de Harman o si hay otro tipo de líneas que estén interviniendo en que la radiación tenga un asidero en ese sitio. Porque no es malo o generalmente hay encontrones de energía, de radiación, de estas malas conexiones o de estas inadecuadas instalaciones, pero si se llegan a encontrar con otra falla, ahí es donde ese tipo de energías se encuentran y forman una nube radioactiva que se queda en los ambientes. Eso hay que disiparlo. Esas fallas, como se dice en radiestesia, hay que abrirlas, hay que no permitir que se sigan encontrando para que esa nube radioactiva se disipe del sitio donde la persona descanse, y eso va a permitir que ya la persona empiece a dejar de tener radiación de baja frecuencia. Esa es la radiación que se llama normalmente sintergética, cuando una persona está contaminada de ese tipo de radiaciones. Muchas gracias, doctor. Preguntan, cuando alguien usa equipo CAP y tiene apnea, ¿tienes alguna recomendación en particular? Si el estudio del sueño mostró apneas importantes, sé que el aparato es bastante incómodo, bastante ruidoso, bastante antinatural, pero si le permite al paciente tener una adecuada oxigenación, pues es válido. Pero si tenemos en cuenta estas recomendaciones de hacer esta higiene, poco a poco en el tallo cerebral se van restableciendo esas interacciones a nivel de neurotransmisores, y en esos exámenes que se le van realizando al paciente con el CPAP, en esos controles, se va viendo que muy probablemente se puede ir reduciendo tanto la concentración como la cantidad de horas, hasta que llegue un momento en que, si es posible, si el paciente realmente tiene un estado de relajación y una desconexión donde se susciten, que el yin nutra adecuadamente el yang, es posible que ese CPAP vaya a tener algunas modificaciones favorables para el paciente en cuanto a un uso no tan fuerte ni tan prolongado. Gracias. Olga González pregunta, ¿qué recomendaciones para las personas que trabajamos de noche? Pregunta importantísima. Bueno, ya es un caso de, no sé, de necesidad, donde la persona trabaja a esas horas, pero pues es unas horas donde no debería
actividad porque pues no son horas donde esos ciclos enzimáticos pueden restablecerse nuevamente. O sea, si la persona está en actividad, no se restablecen. ¿Qué recomendación te daría? Cuando descanses ya en la mañana, tener un ambiente totalmente oscuro donde la melatonina pueda tener una acción más adecuada, una nutrición mejor que si realmente si la persona durmiera de noche. Una persona que trabaja de noche debe tener una nutrición muchísimo mejor que la persona que no lo hace, que no trabaja de noche. Tratar de evaluar adecuadamente esos niveles de estrés, y estoy así porque es que es un tiempo en que es antinatural. Es difícil que de día se pueda restablecer adecuadamente esa armonía entre yin y yang en las horas que no son, porque nosotros tenemos un ciclo biológico donde cada 2 horas el organismo se pasa el control de la energía. La energía tiene siempre como una punta, como una posta, así como en una carrera de atletismo alguien lleva una posta. Cada 2 horas en el organismo hay un órgano que lleva una posta, lleva el hilo energético que va permitiendo que la energía vaya discurriendo de un sistema a otro. Y obviamente esa, ese hilo se pierde con la actividad de noche, definitivamente. Esa sería la recomendación. Tratar de que ese trabajo no sea esparcido en el tiempo, que no sea tan crónico, porque realmente no es lo natural, no es lo que debe ser. Gracias. Pregunta Janet. ¿El ciclo del sueño se altera en adolescentes? ¿Cómo ayudarles a dormir bien? Haciendo ese control de pantallas. Ellos tienen un estímulo de pantallas bastante importante. Ellos se acuestan viendo todo lo de las redes, viendo lo último, dejando el cerebro activado, dejando el cerebro en estado de resolución, y eso no permite que el paciente realmente duerma, porque así como les estaba explicando a nivel fisiológico, va a activar muchísimo esa línea roja de estos neurotransmisores y el paciente entonces no va a poder conciliar el sueño, además no va a tener un sueño reparador. Entonces, ese ayuno digital es muy importante, es clave. Gracias. ¿Qué recomienda para mejorar el sueño en autismo? Bueno, en autismo, el dodecaedro funciona bastante bien en pacienticos sensibles energéticamente como son las personas que tienen autismo. Son pacientes que están en un nivel vibratorio diferente al nivel normal en que andamos aquí. Aquí generalmente nuestro cerebro anda en ondas beta, pero el autista generalmente su cerebro anda en ondas alfa. Esas ondas alfa las promueve estos estímulos donde el yin se eleva. El dodecaedro le vendría muy bien, y el uso de alguna de esas piedras que vimos, la amatista o un cuarzo rosa, muy cerca de él o debajo de su almohada, le va a permitir ir teniendo un sueño mejor. Gracias. Preguntan diferentes personas. ¿Cuáles son las consideraciones para colchones y almohadas? Lo más sencillo posible. Uno debería tener un colchón cómodo, pero ojalá sin resortes. Y un colchón también que no sea tan oneroso, porque compramos colchones tan onerosos que los perpetuamos en el tiempo porque nos costaron muchísimo. Entonces son colchones que primero, por tener toda esta tecnología de resortes o de magnetos, va a hacer que se nos alteren esos ciclos de sueño. Y segundo, va a tener un asidero de ácaros bastante importantes que van a generar otro tipo de patologías y los perpetuamos. Uno ve en los trasteos que los colchones es de lo primero que se echa y son colchones que ya pasan bastante tiempo. Realmente un colchón no debería tener más de 3, máximo 4 años de uso. Entonces, comprar colchones que no sean tan onerosos y colchones sencillos, o sea, colchones ojalá de algodón, que no tengan
resortes. Eso sería el ideal. Y sin magnetos, obviamente. Lo mismo las almohadas. Muchas gracias. Nos dice Ginette, por favor, nos puede recomendar, por favor, nos puede dar recomendaciones de cómo enfocar el punto en el centro de la frente al dormir. Ok. Entonces, cuando ya estamos haciendo esa higiene del sueño y hemos ya hecho un recuento del día, cuando hemos dejado esas posesiones, ese ego que nos hace tener ese protagonismo de ser papás, de ser mamás, de ser compañeros, de decir que tenemos esto, tenemos aquello. Cuando ya hemos soltado eso y empezamos a hacer esa limpieza, vamos a ir poco a poco a través de ese conteo que vamos haciendo, a través del cual quitamos esa fuerza en los pensamientos. Vamos a ir imaginando una luz blanca en el entrecejo. Haz de cuenta como cuando hay un teatro totalmente oscuro y alguien prende una luz. Así, una luz. Visualizar una luz en el entrecejo. Al tener visualizada, inmediatamente los chakras oculares van a empezar a tener una alineación con esa luz que estamos imaginando. Y eso va llevando a que este cuarto centro vaya teniendo esta proyección hacia este sexto centro. Ese es el momento en el que uno ya está orándole al Creador, cuando uno ya está entregándose al Creador. Y ahí es cuando la conciencia empieza a salir por ese cuarto centro. Realmente es un ejercicio de imaginería y de visualización, es solamente tenerlo claro, presente. Pues bien, les digo, esto no es de la noche a la mañana, pero poco a poco, noche tras noche, uno se va adiestrando. Llega un momento en que ya se va haciendo realmente practicante mecánico esa salida por ese cuarto centro. Muchas gracias. Nos pregunta Yolanda, ¿cómo poder recuperar nuevamente el sueño cuando nos despertamos, por ejemplo, a las 3 de la mañana? Y lo uno con otra pregunta que vi anteriormente, y es, ¿qué hacemos cuando en medio de la noche despertamos y digamos que varias veces durante la noche? Ok, esos despertares frecuentes están nos están mostrando que estamos estresados. Está haciendo que el sistema haya quedado algo que haya tenido que resolverse, que tiene que resolverse, eso significa que no hemos hecho una higiene adecuada. Si nos estamos despertando es porque hay un estrés que persiste en nuestra mente, algo que dejamos por hacer, algo que dejamos pendiente. Obviamente, como siempre van a haber cosas pendientes, una práctica útil es anótenlo en un cuaderno, en una hoja. Pendiente, llamar a tal, consignar en el banco, resolver esto. Con el solo hecho de anotarlo, se le va mostrando a la mente que ya lo sacamos de ahí, que lo tenemos en un apartado donde al otro día vamos a estar activos para resolverlo. Pero en este momento, nuestro presente es aquietarnos y tranquilizarnos, porque esos despertares frecuentes es por estrés. Puede ser también por déficit de minerales, por eso les decía, importante revisar qué niveles de minerales tenemos en cuanto al magnesio, al zinc, al calcio, y ahí, porque esos despertares son por estrés. Muchas gracias. Jimena pregunta, ¿cuáles serían las recomendaciones para el insomnio en mujeres con menopausia? Ok, muy importante esa pregunta de menopausia, importante restablecer niveles hormonales, no los niveles obviamente que tenía antes de perder su ciclo menstrual, pero sí unos niveles armónicos que hagan que la paciente vaya teniendo una vida más tranquila en cuanto a que no tenga calores exorbitantes, que no tenga sudoraciones profundas o profusas, que no esté con el genio alborotado, que no esté como irritable a toda hora, porque todo eso nos está diciendo que a nivel hormonal hay un desbalance. Es cuando el médico tratante debe armonizar esa parte hormonal que va conllevando a que el sueño se regule. Es muy importante armonizar esa parte hormonal.
Ahí la homeopatía tiene un campo de acción bellísimo y hay bastantes medicamentos lindos homeopáticos que permiten esa regulación para que la paciente esté bien. Gracias, doctor. ¿Mm? Luz Escobar nos pregunta, buenas noches, ¿la apnea puede superarse? La apnea, sí, sí, la apnea puede superarse. Digamos, si uno tiene unos episodios de apnea cortos y pocos durante la noche, no pasa nada, es normal. Puede ser normal cierto número de apneas cortas que no lleven a que haya un estrés a nivel de tallo cerebral. Pero sí es factible, obviamente, que la apnea no exista, corrigiendo, o ya sean factores mecánicos de vías aéreas superiores o esto que estamos visualizando de estrés o de todas estas interacciones electromagnéticas que están llevando a que el tallo cerebral no funcione adecuadamente. Y otra cosa importante, en las apneas hay una línea directa o algo que va con igual proporción y es el sobrepeso. Sobrepeso, que es una condición metabólica de desregularización de varias estaciones hormonales y de glándulas, está relacionada con la apnea. Entonces, ese control de un peso adecuado es bastante importante para que esas apneas vayan reduciendo y se vayan eliminando. Nos pregunta Silvia Parra, ¿cuál es el horario ideal para dormir? Bueno, el horario ideal para dormir es los ciclos de melatonina importantes empiezan a suscitarse más o menos a las 9:30 de la noche. De 9:30 a 11:30 de la noche hay un ciclo importante y el ciclo más importante empieza a suscitarse más o menos a las 12:30 de la noche y más o menos pasadas las 3:30, 4 de la mañana. Ese es el otro ciclo importante de melatonina. Entonces, si uno tiene un ciclo de sueño que puede abarcar tipo 10 de la noche a 5 de la mañana, por ejemplo, ideal, maravilloso, porque ahí abarca los dos ciclos en donde la melatonina tiene su mayor campo de acción. Aquí quiero hacer una aclaración y un consejo importante, es que uno ve en la práctica que a la mayoría de las personas les formulan melatonina tranquilamente crónicamente. Uno ve pacientes que llevan tomando melatonina meses, inclusive años para dormir. Pero esa melatonina dada crónicamente realmente no debe ser. La melatonina tomada se debe usar en casos específicos, por ejemplo, que tú hagas un viaje y en el viaje se te desconfigura el sueño, puedes tomar melatonina y tú puedes tener un uso entre 1 a 15 días, digamos, 15, 20 días. Pero más no, porque la melatonina obviamente es una hormona que es subproducto de la serotonina, pero para que se convierta de serotonina a melatonina se requiere una enzima que es sensible a la luz y es sensible a los cambios magnéticos terrestres. Y esos cambios son cambiantes. Igual pasa con los campos magnéticos. Por eso no son benéficos los imanes en colchones y en almohadas porque son campos magnéticos constantes. Nosotros en el organismo tenemos energía magnética, pero no es una energía magnética constante, es una energía magnética pulsátil, o sea que ya va cambiando sus polos, va cambiando sus ciclos. Al dar melatonina estamos interviniendo en ese ciclo de esa normalización de esta ecuación entre estos neurotransmisores y se bloquea ese ciclo natural porque estamos dando un estímulo constante. Realmente así no obra el organismo. En el organismo constante no hay nada, todo modula, todo va cambiando, tiene diferentes polaridades. Entonces la melatonina indicada, pero corto tiempo, en largo tiempo no, porque lo que va haciendo es que la melatonina dada a largo tiempo va consumiendo tanto las catecolaminas
que el paciente va entrando en un estado de relajación que lo va llevando es a una depresión. O sea, la melatonina dada crónicamente, con el tiempo lleva a que el paciente entre en estados depresivos. Entonces, no debe ser tomada crónicamente. Muchas gracias, doctor. Voy a hacer como una última pregunta más a nivel personal. Digamos que vemos muchas personas que usamos accesorios como este reloj que digamos que pues, monitorea el sueño. ¿Debería uno usar este tipo de cosas o es mejor no usarlas? Es mejor no utilizarlas. Uno realmente no necesita que le monitoreen a uno nada de noche, uno lo que necesita es descansar. No sé si alguna de las personas que estén conectadas hayan descansado alguna vez en una cueva. Cuando uno está en una cueva, realmente uno se levanta el otro día como si hubiera dormido un año, que está uno totalmente alejado de todas esas interacciones magnéticas, de todos esos factores que nos pueden estar influyendo en el tallo cerebral. Entonces, todas estas aparatos que nos miden todas estas funciones realmente no son adecuados para una buena salud, para tener un buen sueño, no deben ser. Eso altera la energía, tanto eléctrica como magnética, y eso nos va llevando a que tengamos cambios a nivel fisiológico, que no solamente nos puede manifestar en problemas de sueño, sino a nivel de temas hormonales, temas endocrinos. Entonces, sí hay que tener cuidado con eso. Muchísimas gracias. Bueno, ya hay muchas preguntas también que se repiten. Muchos agradecimientos para el doctor. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Por parte de Cuanta y de los participantes queremos expresar nuestro agradecimiento por su valioso tiempo y conocimiento compartido con nosotros. Con mucho gusto. Esperamos volver a encontrarnos en eventos futuros Claro para que, seguir aprendiendo juntos sobre soluciones prácticas y holísticas y lograr una vida más saludable. claro que sí. Muchas gracias a todos.